Con el dólar en caída, varios países buscan aumentar sus reservas en oro. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. El 15 de agosto de 1971, hace casi exactamente 40 años, Richard Nixon ordenó que a partir de ese día el dólar dejara de ser convertible en lingotes de oro para gobiernos y bancos centrales extranjeros, con el solo requisito de presentarse ante la Reserva Federal. Casi como una imposición, la divisa estadounidense debía pasar a ser el activo en el cual los países de todo el mundo ahorrarían sus reservas internacionales. Un largo trayecto se recorrió desde entonces, no exento de tropiezos, pero probablemente, nunca como ahora, el dólar había caído bajo en un tan elevado nivel de sospecha acerca de sus virtudes como reserva de valor. La crisis de la economía estadounidense, desatada a partir de 2008 sin precedentes desde la década del 30, sumado a las fabulosas cifras de emisión de dólares de la Reserva Federal para contrarrestar la sangría en el valor de activos de bancos y grandes corporaciones, terminó minando la confianza en la aún considerada moneda fuerte. Con el precio de la onza de oro disparado a una subida sin techo, no son pocos los países que están optando por cambiar parte de sus reservas internacionales en dólares por el metal precioso, buscando conservar su valor. Y no se trata de nociones necesariamente ubicadas en el eje del mal para los criterios y parámetros establecidos desde la Casa Blanca. Hasta no hace más de un año, los analistas e investigadores de Washington seguían con lupa los movimientos de Irán, por ejemplo, por las compras de oro que el gobierno de Ahmadinejad venía realizando en los últimos años, sospechando de sus verdaderas intenciones. La sospecha se originaba en la compra de, aparentemente, unas 130 toneladas en una década. Pero, en lo que va de este año, fue el Banco de México, fuera de toda sospecha de ser del bando contrario en una guerra de civilizaciones, el que lideró las compras de oro para reemplazar los dólares en sus reservas. Para incorporar 98 toneladas del metal amarillo, pagó una suma de 5.300 millones de dólares, según datos oficiales del Fondo Monetario Internacional. Al vecino de Estados Unidos y su socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le siguen el ranking de compras del año Rusia con 48 toneladas. Detrás vienen otras economías emergentes como las de Corea del Sur y Tailandia. Esta última llevó sus reservas internacionales en oro de casi 19 toneladas a fines de 2010 a más de 127 en la actualidad, verificando que ha convertido el metal en su opción preferencial por encima de la divisa y los bonos del Tesoro norteamericanos. Corea, a su vez, en tan solo 2 meses, junio y julio de este año, incorporó a sus arcas 25 toneladas de oro. De acuerdo a los registros del FMI, Estados Unidos y Alemania son los países que más oro poseen en sus depósitos oficiales, con poco más de 8.000 toneladas el primero y alrededor de 3.500 el segundo. Los bancos centrales de Italia y Francia le siguen en volumen de oro bajo su custodia, con poco más de 2.400 toneladas cada uno. China está sexto, Rusia ya trepó al 9º lugar con sus recientes adquisiciones y Grecia se mantiene en el 30º lugar. ¿Por qué países que están pasando por crisis de endeudamiento no echan mano a sus reservas en oro para cancelar sus compromisos, como acaba de pedir la propia coalición gobernante en Alemania, disconforme con que el Banco Central Europeo salga en socorro de Italia y España comprando sus desprestigiados bonos? La respuesta es que cambiarían en poco su condición de deudores y, en cambio, generarían una fuerte ola de desconfianza. Lo que no tiene respuesta inmediata
es si esta tendencia a reemplazar el dólar por el oro en las reservas persistirá hasta convertir al metal en un factor de peso en la balanza. Estamos en el piso para conversar con la ministra de Política Económica de Ecuador, Katiuska King, de quien vamos a hablar algo de estos temas, pero también fundamentalmente de cómo ha transcurrido esta reunión de la UNASUR, esta formación del Consejo de Economía y Finanzas que tuvo lugar en Buenos Aires y que obviamente busca una respuesta regional a toda esta situación internacional. Bienvenida, ministra. Gracias. Veíamos recién un informe, de alguna forma estábamos reflejando lo que significa la crisis de confianza en el dólar. No me atrevería todavía a calificarla de crisis de hegemonía del dólar porque sigue siendo indudablemente la moneda mundial. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación? Y en un país, además Ecuador, que todavía no logró salir de la dolarización que le impusieron gobiernos anteriores. Bueno, nosotros hemos dicho con claridad que hemos sido el gobierno que más ha impulsado la dolarización, pese a que estamos conscientes de las limitaciones que genera la dolarización para el sector industrial. Hemos impulsado a través de, por ejemplo, la salvaguardia de balance de pagos que se implementó en el año 2008 o a través de la implementación de un coeficiente de liquidez doméstica que obliga a los bancos del Ecuador a mantener parte de sus recursos en el Ecuador. Esto es importante porque mientras antes, como ya se lo mencionaba, era totalmente seguro mantener los recursos afuera, sobre todo invertidos en bonos del Tesoro estadounidense. Ahora hay un cuestionamiento respecto de la seguridad o lo que llama en este caso el presidente Obama de que estos bonos sean AAA. Y él dice, bueno, mi país es AAA y no tengo por qué ser cuestionado por las compañías calificadoras de riesgo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que en el Ecuador, si bien nosotros seguimos fortaleciendo la dolarización, tenemos que implementar medidas que puedan justamente contrarrestar los efectos de una potencial crisis. Creo que aquí lo importante dentro de todo esto es que estamos viviendo una crisis del capitalismo mundial que se expresó en el año 2008 como una crisis financiera por la quiebra de Lehman Brothers, pero esto no es todo. Por otro lado, vemos que existe también una crisis ética y de confianza, porque, por ejemplo, el crecimiento de los derivados ha sido muy alto respecto del crecimiento del producto real. Y todo esto genera incertidumbre en el mundo, sobre lo cual hay que ir trabajando. Nosotros en el Ecuador hemos trabajado en escenarios distintos, con políticas y medidas que se van a aplicar dependiendo de lo que suceda a nivel mundial. Estamos monitoreando todo el tiempo la situación de Estados Unidos, la situación de la Unión Europea, de Grecia, así como también qué sucede en China. Y en base a estos tres elementos, conjuntamente con el informe o los informes que genera la OPEP por el precio del petróleo, nosotros tenemos una clara, digamos, decisión de lo que queremos llegar para evitar que la crisis o una nueva crisis que todavía no llega nos pueda afectar. ¿Los expone más a las repercusiones de la crisis el tema de manejarse con el dólar como moneda corriente? Bueno, sí tiene de alguna manera su grado de exposición. Nosotros también hemos tenido, a diferencia de lo que tuvo Argentina, un dólar débil. Y eso de alguna manera, si bien es cierto, todavía tenemos un tipo de cambio apreciado, no nos ha perjudicado tanto como le pudo haber perjudicado a Argentina en su momento el hecho de tener una convertibilidad. Del 1 a 1, claro. Es decir, ustedes van manejando de alguna forma los valores internos con respecto Claro, lo que sucede es que en este caso, estos 10 años el dólar ha estado bastante débil y eso ha hecho que nuestras exportaciones de alguna manera... Por la etapa estamos hablando simplemente. Exacto, por los 10 años últimos donde el dólar de alguna manera no ha tenido una fortaleza, sino más bien ha sido el euro que básicamente ha tenido... Sacan ventaja con respecto al euro, al yen, al resto de las monedas. Y eso ha hecho que de alguna manera no se perjudique tanto la economía ecuatoriana. ¿Cómo se compatibiliza este tema de tener una economía dolarizada con lo que ha sido Ecuador, que ha sido uno de los precursores en el tema de buscar la integración con el sucre, con los sistemas monetarios de intercambio con las propias monedas y no ser tan dependiente del dólar? Que es un poco lo que se estaba discutiendo ayer también en UNASUR, ¿no? Buscar desdolarizar el comercio entre los países de la región. Bueno, en primer lugar, la situación en Estados Unidos es una situación complicada, grave, donde ellos tienen un déficit fiscal casi del 9% y un déficit en cuenta corriente que en economía se conoce como déficit gemelos. Y eso hace que, digamos, nosotros tengamos que tener claro, y no solo desde ahora, ya lo vimos con anterioridad, el hecho de que se tiene que promover, en este caso, instituciones que respondan a nuestras necesidades. El Ecuador ha sido líder, digamos, en promover la nueva arquitectura financiera que justamente pueda tener instituciones como el Banco del Sur con una nueva forma de ejercer, en este caso, política pública y con una institución
integración que responda a las necesidades de la región. Creo que en este momento lo importante es que nosotros empecemos a vernos en la fuerza que podemos tener como región y cómo eso puede ayudarnos a blindarnos frente a una crisis que no está generada curiosamente por nosotros, sino que está generada en los países industrializados. El tema del Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera, tuvo en Ecuador una de sus cunas, digamos, sus precursores estuvieron ahí. Esto lo voy a decir yo, no lo va a decir seguramente usted, pero cuando empezaron con esta idea, las mayores resistencias la tenían justamente de Brasil, Argentina, Uruguay mismo, que no compraban del todo esta idea. Digamos, ¿cómo encontró en esta reunión de UNASUR, en esta etapa, el tema de la comprensión y la posibilidad de avanzar en pasos concretos hacia esos proyectos? Creo que lo importante ha sido que el contexto internacional finalmente nos termina dando la razón, porque, como digo, mientras antes el discurso siempre era hay que mantener parte de las reservas afuera porque eso da seguridad a todos los países, vemos que ahora, justamente hace pocas semanas, se cuestiona esta idea y esto hace que el planteamiento de una nueva arquitectura de instituciones que respondan a nuestras necesidades y de formas conjuntas de mantener las reservas sean cada vez más válidas. Nosotros vemos que en la reunión de UNASUR hubo grandes debates, hubo incluso posiciones en muchos casos que fueron tratadas de forma de llegar a un consenso y esto fue algo positivo. Creo que lo importante dentro de esto es que llegamos a grupos de trabajo que puedan ir trabajando específicamente, por ejemplo, en el tratamiento de reservas, de cómo van a ser manejadas las reservas. Algunos países de América del Sur tienen sus reservas en el FLAR, pero el FLAR todavía se mantiene pequeño y Colombia y Ecuador van a liderar esta mesa para el manejo de reservas a nivel suramericano. Sí, déjeme explicar, FLAR es el Fondo Latinoamericano de Reservas, una institución creada en el 98, creo, del cual ni Argentina ni Brasil son parte todavía. No son parte. Pero han planteado la posibilidad de integrarse como para que este sea el instrumento y no tener que crear uno nuevo. Bueno, existen las dos posibilidades, claro, que puedan adherirse al FLAR o que se pueda crear un fondo de reservas propio. Esto es algo que se dejó, digamos, abierto en la medida que se vea si es que el FLAR efectivamente es capaz de atender las necesidades de América del Sur y hubo grandes discusiones respecto a cómo se puede fortalecer el FLAR. También aquí el segundo punto importante es cómo logramos tener comercio con monedas propias o con monedas de la región. Y esto es un tema importante justamente con lo que usted mencionaba hace un momento de la hegemonía del dólar. El hecho de que nosotros también podamos tener parte del comercio con otro tipo de instrumentos, sea estos moneda propia o sea sistemas unitarios, por ejemplo, de compensación de pagos, que lo que hacen es evitar el uso de divisas, también nos fortalece y nos blinda frente a la crisis. Y también sobre eso se estableció un grupo de trabajo específico. Y el tercer grupo de trabajo, que fue algo impulsado por Brasil, tiene que ver con impulsar el comercio intrarregional. Esto es muy importante porque nosotros vemos que existen productos que pueden ser comprados a los países de la región en vez de comprarlos afuera. Y esto es algo que se tiene que fortalecer, se tiene que trabajar y también es el tercer eje sobre lo cual se va a trabajar para blindarnos frente a la crisis. ¿Este último eje está vinculado o es demasiado pretencioso pensarlo en función de la integración económica, integración de modelos productivos, un modelo de desarrollo común para la región? Bueno, creo que a mediano y largo plazo se puede trabajar porque el eje está dado en comercio y producción intrarregional y creo que la visión productiva tiene que ser una visión de encadenamientos y que mejor, digamos, que tener encadenamientos en la misma región para poder inclusive tener productos con mayor valor agregado que dependan cada vez de menos importaciones. Si usted tuviera que pensar en lo que significa este tipo de proyectos, este tipo de buscar caminos comunes para cada uno de nuestros gobiernos y lo que significa la oposición interna que tiene cada uno de estos países. Lo sabemos de Brasil, lo sabemos de Argentina, creo que en Ecuador está pasando algo similar. Muchas veces se plantea, ¿para qué vamos a buscar integrarnos en la región si lo que tenemos que hacer es tener nosotros la mejor relación posible con los países centrales? Es decir, sé que usted tiene una visión latinoamericanista de esto también, y ¿en qué términos plantearía la conveniencia de buscar una solución común a este problema? Bueno, sobre todo en esta circunstancia, ¿no? Creo que aquí hay un tema fundamental y si bien es cierto la visión latinoamericanista es importantísima, por otro lado también hay un hecho concreto y pragmático de la realidad y es que la composición de la demanda mundial ha cambiado respecto de lo que teníamos en el 2006. La crisis del año 2008 cambia la composición de la demanda mundial y nosotros vemos que mientras antes en el 2006 la participación de los países industrializados era de aproximadamente un 51%, ahora se redujo a un 25%. Es decir, es un hecho concreto el hecho de que nosotros tenemos que pensar en
en responder a otros mercados. Está hablando del comercio, el porcentaje en el comercio mundial. De la demanda mundial, efectivamente. Y esto es muy importante porque hace que, por ejemplo, los países emergentes o las economías emergentes jueguen un rol fundamental, y mientras antes teníamos una mirada siempre al norte por la importancia que tenían estos países en el dinamismo económico, son justamente ahora Estados Unidos y la Unión Europea quienes no logran recuperarse de la crisis, y nosotros tenemos que en este caso mirarnos como región, mirarnos a nosotros mismos y mirar inclusive a nuestros costados, no mirar hacia el norte, porque el norte está en una situación económica difícil de la cual no logra recuperarse. Por lo tanto, digamos, esto es un tema muy claro de que, si bien tiene una visión política, por otro lado también tiene una contraparte práctica y muy interesante que para nosotros nos puede seguir beneficiosa para poder salir de la crisis mucho mejor de lo que pueden hacer otros países como región. ¿En qué medida condiciona la posibilidad de esa ruptura de la dependencia comercial el hecho de tener vigentes todavía tratados de libre comercio con Estados Unidos? Bueno, a Ecuador le pasa también, tiene tratados de libre comercio, tiene que respetarlos. Ecuador no tiene tratados de libre comercio, no tiene ningún tratado de libre comercio todavía. ¿Pero está planteado este tema o ya salió de agenda? Bueno, aquí hay un tema donde existe una presión, en este caso mediática, o tal vez inclusive de ciertos gremios que plantean la posibilidad o el hecho de que Ecuador se estaría aislando del mundo si no firma tratados de libre comercio. Y eso es una falsedad, porque justamente lo que se tiene que plantear son medidas propias, políticas propias, donde ya no existen las recetas del Fondo Monetario, que son las que nos permiten apuntalar modelos de desarrollo. Nosotros hemos planteado un modelo de desarrollo endógeno, donde nosotros justamente privilegiamos nuestras necesidades, las necesidades de la región, con una visión incluso de soberanía alimentaria que nos permita salir de una forma distinta de la crisis, y donde el consumismo exacerbado, digamos, por el capitalismo, no generan un beneficio, sobre todo en términos productivos y medioambientales. Por lo tanto, nosotros creemos que pueden existir alternativas distintas de los famosos llamados tratados de libre comercio que deben ser impulsados. Curiosamente, el Fondo Monetario Internacional ahora le dice a China: usted debería enfocarse más en su mercado interno. Bueno, ¿por qué no lo decía antes al resto de países? Entonces también aquí los discursos son muy convenientes dependiendo de la situación mundial. Ministra Katiuska Akin, ¿le puedo pedir una última reflexión ya para terminar la entrevista sobre qué perspectivas se está viendo en la crisis internacional, sobre todo teniendo en cuenta esto que venimos comentando, la política que se han dado Estados Unidos y Unión Europea fundamentalmente, que parecerían insistir en el tema del ajuste como solución para países como Grecia, la proponen para España y para cualquier otro país que tenga dificultades de la deuda? Bueno, esto es una locura realmente. Si uno ve la situación del año 2008 y cómo los países salieron de la crisis, ve que la mejor forma de salir de la crisis es con políticas contracíclicas, es decir, teniendo más recursos para permitir mayor reactivación económica. Y en el caso de los países de la Unión Europea se está haciendo todo lo contrario. Se le está diciendo: contraigan, generen recesión, generen en este caso políticas fiscales austeras, que es la receta que ya fracasó y por lo tanto que hizo que, por ejemplo, en su momento Estados Unidos no logre superar la crisis del 2008, porque solo hubo, digamos, un suero financiero para los bancos, pero no hubo una reactivación profunda que tal vez se lo tuvo más bien en los últimos meses, y que ahora habrá que ver qué sucede y cómo esto efectivamente se refleja en sectores reales como construcción o como el sector automotor. Pero, por ejemplo, en China, una política contracíclica donde ellos inyectaron muchos recursos a la economía permitió que ellos vuelvan a recuperar sus 2 dígitos de crecimiento económico. Katiuska Akin, ministra de Coordinación de Política Económica de Ecuador, le agradezco muchísimo la visita en Visión 7 Internacional. Bueno, ojalá podamos seguir en contacto para seguir estos temas y las respuestas que se van generando en América Latina, que hoy es más que un laboratorio de ensayo, ¿no? Digamos, está generando políticas y respuestas concretas en base a su propia experiencia.